En el concurso anual de debate universitario del Reino Unido, bajo la intensa luz de los reflectores, jóvenes representantes de 10 naciones se encontraban en el escenario. Cuando llegó el turno de Xochitl, la joven mexicana, su oponente británico intervino abruptamente con una voz fría y descortés. ¿Alguien de un país tan consumido por la violencia de los cárteles y la corrupción interna viene a hablarnos de visión global? Mejor vayan a arreglar su propia casa primero. Una risa burlona y suave se extendió por la sala. Hubo susurros. Algunos miraron a Xochitl, esperando que discutiera, que la ira la hiciera perder el control. Pero ella no lo hizo. Xochitl permaneció en silencio durante 2 o 3 segundos, su mirada serena. Regresó a la mesa, tomó un bolígrafo, y con la cabeza inclinada, escribió una sola frase en una hoja de papel en blanco. Una sola frase, sin explicaciones adicionales, sin discusiones acaloradas. Cuando terminó, levantó la cabeza y sostuvo el papel en el aire. El competidor británico, que hasta ese momento se mostraba arrogante, fijó la vista en la hoja. Su expresión cambió lentamente, sus dedos temblaban ligeramente. En menos de 30 segundos, se quitó el micrófono y bajó del escenario en silencio. Toda la sala quedó en un silencio absoluto por un instante, y luego estalló en un aplauso atronador. ¿Qué decía exactamente ese papel? Mucho antes de ese debate internacional, Xochitl sabía que no sería aceptada fácilmente. La competencia se celebraba en el Reino Unido, en el gran salón de una antigua universidad. En las paredes de piedra colgaban los escudos de universidades de todo el mundo, pero la bandera tricolor que ella conocía no estaba allí. En su solicitud, había escrito México. Pero al llegar al evento, su gafete decía claramente, destino turístico. Se acercó a la mesa de registro para corregirlo. El oficial simplemente sonrió y dijo, el sistema está configurado así, no puedo cambiarlo. Ella no dijo nada más. Le dio la vuelta al gafete y lo prendió en el interior de su chaqueta, dejando visible solo su nombre. Hacía tiempo que estaba acostumbrada a ser ignorada en silencio. En el extranjero, ya fuera en círculos académicos o en lugares públicos, siempre tenía que responder primero a la pregunta que menos quería oír. ¿De qué país vienes? Cada vez, quería responder con orgullo México, pero a menudo le seguían preguntas como, «Oh, ¿dónde hay tanta violencia y problemas con los cárteles?» Aprendió a sonreír, a guardar silencio. A veces, respondía con otra pregunta, ¿puedes diferenciar entre Escocia e Inglaterra? Pero la mayoría de las veces, guardaba esos argumentos para sus discursos, sus trabajos y sus acciones. No había venido a pelear, había venido a ganar. Esta era una competencia de debate internacional de alto nivel para jóvenes. Todos los participantes debían hablar en su lengua materna y entender con fluidez los idiomas de los demás. Ella era la única competidora que usaba el español en el debate y una de las pocas de un país a menudo pasado por alto en el escenario mundial. El primer día de competencia, su oponente fue un estudiante de Derecho de Francia. Era educado y sereno. Debatieron sobre si las redes sociales deberían tener límites en la libertad de expresión pública. Ella citó pruebas y estudios de caso de América Latina. Su rival la elogió. Tu perspectiva y tus puntos son completamente diferentes a los nuestros, los europeos, pero por eso mismo tienen tanto peso. Ganó y avanzó entre aplausos estruendosos. En la segunda ronda, se enfrentó a una estudiante de doctorado en sociología de la India. El tema era, la globalización cultural erosiona las tradiciones locales. Su oponente habló sin cesar, mientras que ella, con un estilo más sobrio, fue señalando las debilidades lógicas una por una. Al final, concluyó con una breve frase en náhuatl, una de las lenguas indígenas de su tierra, ganándose la admiración de los jueces. Ese día, un entrenador británico se le acercó, sonrió y le advirtió, «Tu próximo oponente no será tan cortés». Ella se detuvo un momento. El hombre le dio una palmada en el hombro y se fue. Su oponente en la tercera ronda era Simon, un estudiante local, presidente del club de debate de una prestigiosa universidad y una estrella seguida por los medios. Cuando Xochitl lo vio tras bambalinas, estaba bromeando con un voluntario, hablando rápidamente y con un tono mordaz. He oído que la próxima es de un país del tercer mundo. ¿Y esperan que la tratemos como si representara a una potencia? ¡Qué imaginación tan grande! Ella no dijo nada. Simplemente anotó con calma los puntos clave del tema del debate en su cuaderno.
Su oponente la miró de reojo y dijo con una sonrisa burlona: «No te preocupes, no voy a intimidarte. Solo debato en serio con oponentes de países desarrollados». Cuando subieron al escenario, el tema era: en la era de la globalización, ¿debería la juventud seguir recibiendo una educación sobre la conciencia nacional? El ambiente era tenso. El jurado estaba sentado, solemne y serio. Abajo había observadores de varios países, profesores, estudiantes y docenas de periodistas. Ella se había preparado bien, con una lógica clara. En los primeros 5 minutos, explicó con firmeza que la identidad nacional no es un obstáculo, sino una prueba de confianza cultural. Habló de cómo los países pequeños pueden preservar su identidad en medio de la cultura global. Habló de lengua, de memoria, de tierra y de valores. Los aplausos no fueron pocos. Llegó el turno de Simon. Al principio, se limitó a replicar con sarcasmo el caso de los países pequeños que ella había presentado, utilizando historias de tribus en la África colonial para aludir al estatus de México a los ojos de Occidente. Y entonces, lanzó aquella frase: «Alguien de un país tan consumido por la violencia de los cárteles y la corrupción interna viene a hablarnos de visión global. Mejor vayan a arreglar su propia casa primero». La sala se quedó en silencio, no por sorpresa, sino por familiaridad. Familiaridad con la arrogancia que nace del eurocentrismo, familiaridad con la hostilidad latente hacia la gente de otras partes del mundo, familiaridad con el uso de reglas y definiciones para trazar líneas divisorias en secreto. Algunos estudiantes extranjeros se rieron. Fue una reacción que mezclaba un sentimiento de superioridad con desdén. Xochitl bajó la cabeza, pasó una página de sus notas y permaneció en silencio por un momento. No se apresuró a responder. Sabía que la impulsividad era el peor error en un debate, y que un insulto como ese solo demostraba que su oponente la estaba subestimando. Continuó defendiendo su postura, sin mostrar emoción, pero enfatizando su tono de voz. Utilizó las protestas que habían surgido en varios países en los últimos años, nacidas del rechazo cultural, para demostrar que un sentido de identidad negado crea heridas en las generaciones futuras. Citó las palabras de su abuela: «Un nombre no existe para probar que estás aquí, tu nombre es tu presencia». No volvió a mencionar a México, pero usó un vocabulario que evocaba su presencia una y otra vez. El debate entró en la fase de confrontación. Simon atacó agresivamente, usando términos como democracia inestable, narcoestado, atrapado en la trampa del ingreso medio. Los jueces tuvieron que advertirle varias veces que controlara sus palabras, pero cuanto más hablaba, más confiado se sentía, como si la victoria ya fuera suya. En los últimos 3 minutos, ella dejó de discutir. Dejó el micrófono, tomó una hoja en blanco de la parte de atrás de su portapapeles y lentamente escribió una frase. Escribió despacio, pero con firmeza. Cuando terminó, se puso de pie y sostuvo el papel en alto. Simon lo vio y su sonrisa se congeló al instante. El público de abajo no podía ver las letras en el papel, pero vio su reacción. Se quedó en silencio, con el rostro pálido, la mano que sostenía el micrófono temblando ligeramente. 5 segundos después, se dirigió al moderador y dijo: «Me retiro». No dio ninguna explicación. Se dio la vuelta y bajó del escenario. Algunos jueces se quedaron boquiabiertos, incapaces de emitir sonido. Xochitl permaneció de pie, con la mano derecha sosteniendo el papel. 10 segundos después, toda la sala estalló en aplausos, los más fuertes de toda la competencia. Bajó lentamente del escenario, entregó el papel a los jueces y volvió a su asiento sin decir una palabra. En el papel estaba escrito: «No tener un espacio no significa no tener una postura. No lo ves porque eliges cerrar los ojos». No hablaba de naciones, no ponía etiquetas, pero esa frase era tan afilada como una cuchilla, rasgando el velo de una paz falsa y haciendo imposible que nadie siguiera fingiendo no ver. Tras bambalinas, un miembro del personal susurró: «Esto sí que es un verdadero debate». Después de bajar del escenario, Xochitl no miró hacia los asientos del público, no prestó atención a las miradas de admiración de los jueces. Entró en el backstage, dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en su bolso, como quien guarda un pasaporte cuya importancia a menudo se pasa por alto. Los aplausos afuera continuaban. En la pantalla del backstage se repetía la escena de ella levantando el papel. El personal se agolpaba para ver los datos que se actualizaban en las redes sociales.
Los posts y comentarios llegaban como una marea, pero ella no miraba. Se sentó en una silla, bebió agua y miró al vacío. 10 minutos después de que terminara la competencia, alguien subió el video de ella levantando el papel con la descripción: representante de México no responde a insulto. Escribe una frase, y su oponente se retira al instante. En solo 2 horas, el video superó el 1.000.000 de visitas. El hashtag «Eliges cerrar los ojos» se convirtió rápidamente en tendencia en múltiples plataformas. Alguien hizo una captura de pantalla del papel con el texto: «México no necesita tu aprobación para existir». Otro editó el audio de los insultos de su oponente y lo contrastó con la imagen de ella, de pie, serena, sosteniendo el papel. Algunos incluso encontraron fotos antiguas de ella en otras competencias, con leyendas como: «Viene de un lugar que es ignorado, pero se para en el escenario más brillante del mundo. La tormenta había comenzado». A la mañana siguiente, las noticias matutinas de la BBC mencionaron el debate de forma especial. Una joven mexicana fue cuestionada sobre la estabilidad política de su país. Ella respondió con una sola frase, e hizo que su oponente se rindiera en el escenario. No habló de su nación, pero expuso la falsedad de la perspectiva de las grandes potencias. Luego, The Guardian y The New York Times publicaron críticas en el mismo tono. Cuando la imagen construida ya no puede definir la existencia, las nuevas generaciones están utilizando otros métodos para inscribir sus nombres en el mapa del mundo. Este no es un problema regional, sino una verdad sobre cómo el mundo enfrentará a aquellos que no son aceptados. En contraste con el silencio de Simon, este cerró sus cuentas de redes sociales y desapareció durante 2 días. La conferencia de prensa que se había preparado para él fue cancelada. Los medios hacían cola para entrevistar a Xochitl, pero ella los rechazó a todos. No dio explicaciones ni emitió ninguna declaración de principios. Su asesor la encontró en la biblioteca, leyendo un libro página por página, y no pudo evitar preguntarle si no pensaba aclarar algo. Xochitl simplemente sonrió y respondió: «No estoy aclarando nada. Simplemente sigo adelante». Se estaba preparando para la ronda final. Mientras tanto, la frase de aquel papel comenzó a ser citada en diversos círculos. Un corresponsal extranjero escribió en su columna: «No lo ves porque eliges cerrar los ojos». Esto no es solo la situación de México, es una pregunta para todo el sistema internacional. Un pasante en una organización de derechos humanos de la ONU publicó en privado: «Nunca había visto una respuesta tan fría pero tan afilada. Usó el lenguaje pero fue como usar un cuchillo». Un estudiante de Egipto comentó: «Vengo de un barrio pobre, me llaman apátrida. Solía pensar que si no tenía un nombre, no tenía voz, ¿verdad? Ella me hizo ver que un nombre no te lo dan los demás». Xochitl permaneció en silencio hasta el 3er día. Simon apareció en un programa de televisión. El presentador le preguntó directamente: «¿Por qué te retiraste de la competencia?». Simon respondió con una expresión serena: «Porque dije algo que no debería haber dicho en el escenario». El presentador insistió: «¿Qué frase?». Él guardó silencio durante varios segundos y luego dijo: «Solía pensar que las competencias internacionales se basaban en reglas, pero ella me hizo darme cuenta de que algunas personas no viven según las reglas». El presentador dijo: «Ella no discutió contigo, solo escribió una frase». Simon bajó la cabeza. Esa frase pesaba más que cualquier réplica. El presentador dijo en voz baja: «No tener un espacio no significa no tener una postura. No lo ves porque eliges cerrar los ojos». Simon cerró los ojos. Ella ganó, y no solo el debate. Esa noche, la entrevista se volvió viral de nuevo. Pero Xochitl estaba en su dormitorio, preparando un informe sobre su experiencia en la competencia para enviarlo a su antigua escuela secundaria en Oaxaca, el lugar donde una vez le habían restado puntos en un concurso de oratoria porque su acento regional era demasiado marcado en su español. En la carta, escribió: «No gané el debate para México. Solo demostré una cosa: no existimos porque nos acepten, sino porque nunca hemos desaparecido. Por eso, aún más, debemos ser vistos». La noche antes de la final, una competidora de los Países Bajos se le acercó y le preguntó con cautela: «¿Vas a volver a escribir en el papel? Si me hubieran atacado a mí, habría perdido el control». Xochitl sonrió y respondió: «No sé pelear, pero sí sé dejar algo atrás». La otra joven dijo: «Cuando estaba a tu lado, sentí que eras un país entero». Ella no respondió.
Solo asintió levemente. El último día de la competencia, el cielo de Londres era de un gris plomizo y una lluvia fina caía sin cesar. Xochitl estaba frente a su residencia, con un paraguas en una mano y su bolso en la otra. Su asesor corrió hacia ella y le puso una hoja impresa en la mano. «Acaba de salir el anuncio», dijo con una expresión compleja. «Échale un vistazo». Ella tomó el papel. Una gota de lluvia cayó sobre las letras, emborronando la tinta. Lo leyó rápidamente. Su expresión no cambió, pero la punta de sus dedos apretó ligeramente, arrugando el papel. En la ronda final, no se permitirá la presentación de temas sobre conflictos políticos, nacionalidades y símbolos nacionales. Entendió el significado de esa frase. Y entendió que no era la primera vez, pero esta vez era diferente. Entró en la sala de la competencia. El auditorio estaba abarrotado. El equipo de transmisión estaba listo, las luces enfocadas en el centro del escenario. El tema del debate final estaba escrito en una pizarra. ¿Debería la juventud seguir luchando por su nación? ¡Qué ironía! El moderador anunció el orden de los oradores. Comenzó un competidor estadounidense. Habló con elocuencia, desde la responsabilidad y la lealtad hasta cómo la nación te lo da todo. Sus palabras estaban llenas de un fervoroso patriotismo y una confianza occidental. Llegó el turno de Xochitl. Se levantó y caminó hacia el podio. En ese instante, toda la sala guardó silencio. Miró al público, a los observadores diplomáticos sentados en la última fila del jurado. Uno de ellos fruncía el ceño, con una expresión severa. Carraspeó suavemente y comenzó a hablar. No dijo la palabra México. No ondeó una bandera. No gritó. Simplemente contó una historia. Crecí en un lugar del que quizás hayan oído hablar en las noticias, porque casi siempre se menciona de forma negativa. Aprendí 2 idiomas desde niña. En la escuela, cuando leíamos las lecciones, teníamos que hacerlo con el acento estándar. De lo contrario, nos restaban puntos. Pero mi abuela solo hablaba esa lengua no estándar. Cada vez que yo la imitaba, mi maestro me corregía. Ese año, tenía 7 años. Empecé a pensar que el idioma que ella hablaba era incorrecto, algo que estaba mal y que debía ser corregido. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Cuando crecí, me di cuenta de que ella simplemente hablaba de la manera que le había permitido sobrevivir. Y lo que a mí me enseñaban era solo una técnica para borrar ese sonido. El público no se rió, no se movió. Ella continuó. Vine a competir aquí. Alguien me dijo que un lugar como el mío, lleno de problemas internos, no debería hablar de visión global. No le respondí, pero quiero decirle algo. Se detuvo y miró al representante que estaba sentado en la última fila. Por lo que realmente vale la pena luchar en este mundo, no es una nación. Es que cuando digas, vengo de aquí, en cualquier lugar, nadie te interrumpa, te niegue o te obligue a borrarlo. Algunos jueces comenzaron a tomar notas. Otros la miraban con una seriedad creciente. Incluso el observador diplomático, que al principio tenía una expresión fría, asintió levemente. No usó un solo argumento de debate, ni una sola palabra de jerga política. En los últimos 30 segundos, respiró hondo y sacó lentamente de su chaqueta el papel arrugado. Era la misma hoja que había escrito el día que Simon se retiró. La desdobló, la sostuvo en alto y luego la dejó con firmeza en el centro del podio. Este es un papel en blanco. El primer día de la competencia, escribí una frase en él. Hizo una pausa. Pero hoy, quiero que ya no pertenezca a una sola persona. Sacó otra hoja de su bolsillo y escribió una nueva frase. La levantó. La sala estaba en un silencio sepulcral. Un nombre puede ser silenciado, pero jamás será borrado. No había bandera, ni eslóganes, ni símbolos, pero en ese momento todos entendieron de dónde venía y entendieron lo que representaba. A algunos jueces se les enrojecieron los ojos, otros bajaron la cabeza, pensativos. Los aplausos comenzaron en el rincón más alejado y se extendieron gradualmente hasta cubrir toda la sala. La competencia terminó. Xochitl no se quedó para entrevistas ni apareció en la ceremonia de premiación. Atravesó el backstage, pasó entre la multitud, recogió su bolso y salió del lugar. Tan pronto como salió, un estudiante británico local corrió tras ella y le tendió un cuaderno. ¿Podrías escribirme algo, por favor? Ella tomó el bolígrafo y escribió en la primera página. No quiero que nadie me represente y no necesito tu permiso para existir. Firmó con su nombre.
devolvió el cuaderno y desapareció bajo la lluvia. 3 días después, el video de su debate fue retransmitido en medios internacionales. Los titulares nunca mencionaron a México ni escribieron sobre su país. Pero la sección de comentarios estaba llena de la misma frase. No mencionó a su nación, pero hizo que recordáramos su nombre. Las 2 frases, en las 2 hojas de papel, fueron traducidas a más de 10 idiomas. Se imprimieron en carteles de campañas juveniles, en materiales didácticos y en la portada de la publicidad del Foro de la Juventud de las Naciones Unidas. Y su discurso de ese día fue incluido más tarde en un libro de texto sobre pragmática de una universidad internacional, en un capítulo titulado Aquellos que eligen cerrar los ojos. El día que regresó a México, temprano en la mañana en el aeropuerto, no hubo ceremonia de bienvenida. Solo su madre la esperaba en la salida. Su madre sonrió y le preguntó, ¿Pudiste decirlo esta vez, hija? Ella asintió levemente. Su madre preguntó de nuevo, ¿y te entendieron? Ella bajó la cabeza y sonrió. Me vieron, mamá. No gritó, no se defendió, no intentó demostrar quién tenía razón. Simplemente subió a un escenario y con 2 hojas de papel y 2 frases, hizo que el mundo entero viera un nombre que había sido eclipsado durante mucho tiempo. Venía de un país considerado lleno de problemas internos, pero hizo que las potencias estables la escucharan en silencio. No hubo una bandera nacional ondeando en el evento, pero sus acciones le dijeron a todos que no toda existencia necesita tu aprobación para ser. Que elijas cerrar los ojos no significa que desaparezcamos. Que desprecies nuestros problemas no puede impedir que subamos al escenario mundial. Ganó, no solo una competencia, sino la dignidad de miles, de decenas de miles de personas rechazadas. Si tú también has sido oprimido, borrado, negado, entonces diles, seguimos aquí, tenemos un nombre, y no esperamos a que nadie nos defina.